Muy buenos días, amigos y amigas de su programa Por los Caminos de Dios. Hoy sábado 21 de enero del 2017. Es Paula López Tremblay que les habla. Como siempre, con mucho entusiasmo y muy contenta de estar aquí, porque hoy día tenemos un invitado de marca. Y el equipo también está muy ansioso de decir unas palabras. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Paula, muy bien. Siempre tan contenta de estar aquí en nuestro programa de Por los Caminos de Dios con nuestro equipo, siempre lleno de energía, queriendo mostrar y conocer gente de nuestra comunidad latinoamericana aquí, como es el caso hoy. Es muy importante dar a conocer todo el trabajo que los latinos hacemos y hacen y dar modelos, yo digo, luces para todos aquellos que acaban de llegar, tienen proyectos. Eso es muy importante. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, Paula, Diana, Germain. Buenos días a nuestros invitados. Pues contenta de estar con ustedes otra vez. Y como les digo siempre, yo quisiera que esta emisión de radio les aporte algo y que se queden pensando durante la semana y que tengan, digamos, pues un cierto reconfort y cierta confianza de las palabras que nosotros les enviamos. ¿Cómo estás, Germain? Bien, Paula, buenos días. Buenos días, Lupita, Diana. Estoy contento una vez más de estar con nuestros gallo oyentes para seguir el camino, seguir caminando al lado de ellos a través del programa. Entonces, partimos por un programa muy agradable. Bueno, y saben que les pongo la miel a los labios diciéndoles que el invitado que tenemos es un compositor, intérprete y escritor. Y bueno, ya lo voy a presentar más luego, pero es el señor Carlos León que va a entretenernos ahora en el tema. Para comenzar, él ha escrito un libro, el último de sus libros, que se llama Versos Imperdonables. Y hay uno que verdaderamente me ha hecho, como decimos en francés, un clin d'œil. Me ha gustado mucho y se los voy a leer, no todo, una parte, porque me parece muy bonito. Y se llama Niña del Traje Blanco. Qué bonito el título, ¿no? Ya entramos. Niña del Traje Blanco, te imagino desde anoche, cuando llovía y llovía. En la aldea de mis sueños me invento tu historia, pura fantasía. Me busco en el alma y encuentro un perfume y una melodía. Y un viejo cuaderno de versos azules que yo te escribía. Avanzo en puntillas por ese camino que no conocía y voy descubriendo que en tu laberinto se enreda mi vida. Te amo de pronto y por encontrarte regreso en el tiempo. Voy por el espacio buscando tu estrella, sigo por la estela que deja la luna. Es más largo, pero bueno, como queremos escucharlo, vamos a cortarlo ahí. Pero digan que no es bello eso. Sí, muy bien. Bueno, como les dije, el señor León es compositor, intérprete, él toca el piano y aquí tenemos una de sus composiciones. Se llama Samba de tan lejos. Disco a mi manera.
el tema de la semana. Un espacio para la reflexión sobre un tema de actualidad. Bueno, como ya les dijimos, el señor Carlos León es compositor e intérprete. Él nació en Santiago de Chile en 1940, estudió piano y composición en el Conservatorio de la Universidad de Chile, máster en comunicaciones en la Universidad de Montreal. Es ganador del concurso de poesías Andrés Bello en 1958 de la Embajada de Venezuela. Músico, productor y director de cine en la televisión hasta el 1973, director de cine y de grupos musicales en Canadá. Ha publicado artículos en Canadá, en Chile y en España. Es pianista y compositor. Grabó un álbum clásico en 2013 y otro con música latina en el 2016. Tiene en preparación un libro que él nos va a hablar luego y también un libro de poesías que ya hablaremos en la segunda parte del programa. Buenos días, Carlos. Buenos días. Creo que tiene mucho que decirnos. Bueno, depende de lo que ustedes me pregunten. En realidad, a mí me gustaría decir muchas cosas, pero vamos a ver qué es lo que a ustedes les interesa. Nos gustaría conocer un poco, bueno, este es su interés por la música, sus creaciones y los álbumes que ha hecho. Sí, claro. Yo lo he oído tocar en algunas circunstancias y siempre me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la música me vino como una cosa natural desde mi infancia, porque en realidad en casa mi padre solamente tenía música clásica en la casa y no dejaba que se pusiera otra música. Entonces, digamos que yo nací escuchando Beethoven, Chopin y todos los grandes compositores, ¿no? Lo que no me impidió más tarde, evidentemente, de escuchar otro tipo de músicas. Pero en realidad empecé por ahí y eso me hizo tal vez interesarme mucho a estudiar la música. Y bueno, desde que fui bastante joven, mi padre me envió al conservatorio y claro, ahí pasé bastantes años y aprendí muchas cosas, no solamente de música, sino que de muchas otras cosas que me han servido mucho en la vida. Después de eso, hubo un tiempo en que, saliendo del conservatorio, digamos que la vida es diferente a como uno la pudo haber visto al interior de esos muros que son tan especiales, ¿no? La vida es otra cosa. Entonces me di cuenta de que había que hacer a lo mejor algún sacrificio para poder ganar su vida, porque no es fácil ganar la vida con la música. En ningún tiempo, creo yo. Y así es que yo he sido un hombre que ha hecho muchos oficios. Si yo les contara todos los oficios, ustedes no me creerían jamás. Yo he sido, bueno, oficinista. Casi todos empiezan por ahí o terminan ahí, ¿no? Pero en realidad he sido pintor de letreros, chofer de taxi, profesor de música, cocinero, pianista de restaurante, bueno, y después ya trabajé en la televisión y hice otras cosas un poco más interesantes para mí. No digo que lo demás no es interesante, porque también, ¿no? Entonces, me parece que como que he recorrido muchos caminos, ¿no? Ya que se trata de caminos acá, tal vez no los de Dios, pero he recorrido caminos míos, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, hace parte de composiciones más recientes y, digamos, a partir de mi percepción, se siente mucho esa nostalgia de la tierra.
y el nombre lo dice un poco. Es como habla de los caminos, es como un camino que se está juntando, no sé, ¿cómo es esa realización de ese disco más reciente? Sí, claro, uno siempre tiene la nostalgia de la tierra que dejó, ¿no? Y esa samba es precisamente la expresión musical de esa nostalgia, ¿no? Por eso se llama samba de tan lejos, porque la escribí hace poco, digamos, después de haber estado muchos años lejos de mi país, ¿no? Entonces es una samba que escribí acá, tan lejos. Por eso se llama así, por eso tiene ese carácter tan nostálgico que usted dice, y me da mucho gusto que lo haya sentido así, porque es así como yo compuse esa samba, ¿no? Tiene letra esa samba, ¿eh? Ah, pero sería muy lindo escucharla un día la letra, y por qué no que podamos cantarla. Claro, pero como se trataba de un disco que no tiene canto, interpretación, claro. Entonces, pero de eso se trata. En realidad es una samba que habla de la nostalgia del país, ¿no? Yo no soy un nostálgico muy grande de mi país, porque es difícil tal vez decir eso algunas veces, ¿no? Porque cuando uno deja el país, lo primero que uno quiere al poco tiempo de haberlo dejado es volver. Pero después esa urgencia se va convirtiendo en otra cosa. Nosotros, con mi familia, hace ya 42 años que estamos en Canadá. Entonces ya estamos, como decimos muchos latinos, americanos, que estamos lejos del país hace mucho tiempo. Ya estamos partidos en dos. Tenemos mucho de nuestro país, de nuestras cosas, de nuestros recuerdos, y tenemos mucho de acá que hemos adquirido después. Y hay otra cosa que también yo encuentro que es muy importante decirlo, y que es que el país que nosotros dejamos no es el mismo. Y eso es una cosa que es difícil a veces comprenderlo y aceptarlo. El país que nosotros dejamos es el que sigue presente en nuestro espíritu y en nuestra nostalgia. Y el país que sigue después que nosotros lo dejamos es otro país que se ha ido construyendo cuando nosotros ya no existíamos en él. Y cuando regresamos, como es el caso nuestro, que regresamos la primera vez después de 15 años, ya nos pareció que no era el mismo país. Es curioso, pero las calles ya no eran las mismas porque habían otros edificios, ya 15 años. La ciudad cambia, pero en general, digamos, el país es el mismo, las calles son las mismas, han cambiado los edificios, las cosas, pero, lo principal, la gente ya no es igual. No sé, parece que la gente que existía en nuestro tiempo, uno sin conocer particularmente a cada una de las personas que uno veía por la calle, pero uno conocía a la gente. Cuando uno llega ahora allá, nosotros no conocemos a nadie, porque hablan distinto, porque caminan distinto, porque no sé, pero es distinto. Bueno, me estoy extendiendo mucho en estas cosas. No, es verdad. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Como decía Neruda, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Pero de pronto también todas esas observaciones y ese sentir es la motivación de hacer la música, de darle el camino a la música. En parte sí, claro, por supuesto. Pero de alguna forma se sigue apegando al país por escribir en español, me imagino. Y una pregunta, ¿es que escribes solamente poemas o en la literatura variada? No, escribo otras cosas ya.
como mi especialidad es la comunicación, he escrito artículos desde hace algunos años, he escrito artículos en algunas revistas de aquí, del extranjero, en francés o en español. Y también me gusta escribir otras cosas. Estoy preparando otro libro con recuerdos de mi juventud. Y estoy preparando un libro de nouvelles en francés. Eso por lo menos son mis proyectos actuales, ¿no? Claro, lo que usted decía es muy importante. Claro que se sigue teniendo al país al interior, pero le voy a hacer una confesión, ya que usted va a ser padre. Pero no es una confesión de tipo religioso, sino que es una confesión tal vez de persona. El país que a mí me queda más que nada, y uno tal vez se da cuenta de eso cuando ya llega a una cierta edad, es el país de mi infancia. El país de la infancia es el que alguien decía por ahí, no me acuerdo quién, pero debe haber sido algún poeta, decía de que el país de la infancia, de eso nadie se mejora jamás. Interesante. Eso es verdad. Creo que para todos los inmigrantes es algo que nos queda. Yo diría, no solamente para los migrantes, es que al mismo, si llegas en tu país y vas a hablar con la persona de tu edad también, van a tener la misma proyección sobre el pasado. Es la tendencia, porque hay cosas que nos han marcado desde la edad de 0 a 6, y entonces es eso que son nuestro principio, nuestro fundamento como persona. Y el mundo ha cambiado, el tiempo ha cambiado, las realidades sociales se han cambiado, así que la sociedad se ha cambiado, punto. Y volvimos a ser más difícil cuando salimos de reintegrar esta sociedad, porque esta sociedad nunca se para, se va. Y es como un tren, sin nos dejo. Sí, tiene razón, claro, es cierto. Tal vez que ese periodo, yo en mis recuerdos y todo eso, y lo que pienso que me imprimió como personalidad, digamos, porque eso es lo que construye tal vez la personalidad de uno, son los primeros años. No es solamente hasta tan temprana edad como 6 años o algo así, sino que fue hasta un poco más lejos. Yo creo que ese periodo va por lo menos hasta cuando empieza realmente la edad adulta. Es un periodo de construcción que cada vez es más lento, tal vez a medida que uno se acerca de la edad adulta, ¿no? Pero es un periodo que se construye, digamos, durante la infancia y la juventud. Carlos, ya es más en esa combinación de la escritura y la música. En el trabajo creativo, ¿cómo funciona eso? Decía, por ejemplo, que la pieza que oímos tiene una letra, es el poema que viene antes. ¿Cómo es su trabajo personalmente en su creación? Casi que en el diario, ¿cómo es? Fíjese que yo no tengo fórmulas. Yo he escuchado muchas veces a autores que dan fórmulas para la creación artística, ¿no? Los he escuchado muchas veces y no estoy nunca de acuerdo con ellos por una cosa muy sencilla, porque creo que no la hay. Creo que no hay fórmulas. Que cada uno crea según la personalidad, según la ocasión, según la manera que tiene de expresarse y de expresar sus emociones, de la oportunidad también que tiene, porque yo creo que hay gente entre nosotros que son tal vez grandes artistas y que nunca han tenido la posibilidad de expresarse, ¿no? Creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Es verdad. Bueno, ¿qué instrumento para usted es el más apropiado para esta expresión? Usted toca el piano, pero ¿toca otros instrumentos también? Claro, yo toco, bueno, cuando uno habla de tocar un instrumento es muy variado, ¿no? Porque la verdad es que
Bueno, yo toco un poco la guitarra, toco un poco el charango, un poco el bombo, un poco el cuatro, un poco todas esas cosas así, guitarras latinoamericanas, pero digo un poco porque en realidad no. Conozco más el piano, sí, porque he estudiado, es el instrumento que yo estudié seriamente en el conservatorio, ¿no? Ahora, para mí, evidentemente que el instrumento por excelencia para expresarme yo es el piano. Jascha Heifetz no podía expresarse mejor que con el violín. Bueno, claro, Andrés Segovia con la guitarra, por eso que depende de cada uno, ¿no? A cada uno su instrumento. Claro sí. que sí. Germain, tenías una pregunta. Sí, es que, como dices que no hay fórmula, pero mayormente los escritores vienen de una escuela. Pero yo le escuché una vez de Daniela Ferrier en una de sus conferencias. Pero también mi pregunta es que, ¿cuál es lo que te ha motivado a escribir, por ejemplo, esta novela este libro de poema, y cuáles son sus autores preferidos? Lo que me ha motivado es que yo tengo tal vez un espíritu de poeta desde que nací, porque los primeros poemas que yo escribí creo que comenzaron a los 15 años y los he ido juntando en el curso de mi vida, ¿no? Por eso que en el libro hay poemas de juventud, poemas después y poemas recientes, porque es una compilación, digamos, el libro es una compilación de los poemas que he escrito a través de mi vida, de los que he seleccionado algunos, ¿no? Entonces, no es un deseo fugaz o repentino que me vino de pronto, sino que es el resultado de toda una vida en que he escrito poemas, y naturalmente nunca se me había, aparte de la vez que aquel que le envié esos poemas a un concurso en la embajada y que me dieron un premio cuando era muy joven en Chile, no había tenido la idea de poder hacer un libro con ellos, hasta que ahora, cuando llega alguna urgencia, digamos, de la edad, y uno se dice, habrá que dejar alguna cosa, ¿no? Entonces uno se pone a escribir, a publicar cosas, a escribir música, a retomar algunas cosas que había dejado por ahí en el camino, y eso es, pues, es eso. Ahora, lo que usted me preguntaba con respecto a la forma de trabajar, que tal vez no completé yo no tengo una forma de trabajar muy precisa. La verdad es que a veces se me viene una idea musical en la cabeza y llego a la casa y trato de ponerla en el piano. U otras veces me viene en la noche, tarde en la noche, y a veces me levanto para ir a ponerla en el piano y que no se me olvide. Cosas así. Hay pequeños detalles que yo sé que le interesan a alguna gente, como los músicos. Es que yo tomo primero el verso y después hago una música de ese verso, o es al contrario. Muchas veces he hecho, como esta samba de Tan Lejos. Primero hice los versos y después hice la música. Pero en algunas otras oportunidades he hecho la música primero y después le pongo versos, o he trabajado también en colaboración con otros músicos, con Sergio Arellano, por ejemplo, que era un gran amigo mío, pianista también, no sé si ustedes lo conocieron. Sí. Con él habíamos trabajado varias veces juntos y hemos hecho composiciones juntos. Y generalmente en ese caso yo escribía los versos y él hacía la música. Y a veces estaba la música hecha por él y yo le ponía versos, y entonces todo eso es muy aleatorio, ¿no? La creación. Claro, yo no tengo un sistema. Hay escritores que han dicho que ellos tienen un sistema. Yo escuché a alguien, no me recuerdo quién era, pero decía que él se levantaba a una cierta hora en la mañana, escribía 4 horas, se tomaba una pausa y después volvía a escribir, y todos los días eran iguales, y que ya es su manera de escribir. Bueno, está bien. Yo no tengo ningún sistema. Yo a veces no escribo durante 3 días y otras veces escribo una semana completa, ¿no?
La creación es eso, ¿no? Bueno, como ven, siempre tenemos mucho que preguntar a nuestros invitados. Vamos a hacer una pausa para volver con el tema. Vamos a escuchar un poco de música. Una de sus interpretaciones es, por supuesto, un cachimbo chileno que se llama Rosa Colorada. Así que escuchemos Carlos León con Rosa Colorada. Radio Galilée 90.9 FM Quebec, 102.5 en la gran región de la Beauce, 106.7 Saguenay-Lac-Saint-Jean, retransmitido los domingos a las 10:30 de la noche. Vous êtes à l'antenne de Radio Galilée, 90,9 Québec, 102,5 Beauce, 106,7 Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vamos a continuar con nuestro invitado que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros este programa y ahora nos va a hablar Carlos de un poco de su escritura, él nos dijo cómo crea y él va a hablarnos de sus próximos libros y también de su libro Versos Imperdonables que tiene 4 cuadernos, ¿no? Adentro, que es muy bonito, que yo se los recomiendo porque lo he leído y me encanta, pero bueno, Carlos va a hablarnos más sobre su escritura ahora. Bueno, como yo decía anteriormente, en lo que se refiere al libro Versos Imperdonables, es un libro que son poemas que yo he escrito desde mi juventud, ¿no? Hasta ahora, porque hay poemas recientes también, sobre todo al final, ¿no? En francés también tienen. Sí, claro. No sé, yo curiosamente, los últimos poemas que escribí se llaman versos absurdos, ¿no? Porque como que rompen un poco el estilo y el ritmo de todo lo anterior, ¿no? Bueno, como complemento tal vez a una cierta rabia interior de observar a la sociedad que yo creo que atraviesa por momentos difíciles. En el curso de historia siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy es una verdad que nadie podría negar. Tenemos dificultades que tal vez nos lleven a cosas irreparables en poco tiempo, que no era lo que pasaba con anterioridad. En el curso de la historia las cosas cambiaron con distinta velocidad, digamos. En las primeras civilizaciones, para que hubiera un cambio, tenían que pasar cientos, si no miles de años, para que hubiera un cambio significativo, ¿no? Después del descubrimiento del fuego, pasaron miles de años antes de que alguien inventara la rueda.
Si nos acercamos a nuestra época, en 1700 o 1680, cuando Newton escribió su libro sobre la gravitación universal, para que alguien viniera a cambiar un poco esa teoría, tuvo que venir Einstein a principios del siglo XX. Pero hoy los cambios son rapidísimos y con consecuencias que nosotros no podemos imaginar. Bueno, todo eso como un telón de fondo para decir que hay cierto número de cosas que en realidad a cada uno de nosotros nos molesta, tal vez, y a veces hay que expresarlo de alguna manera, ¿no? Esos versos son un poco eso, ¿no? Los últimos versos. Eso daría para una discusión muy grande, ¿no? Por supuesto. Sí, porque al mismo tiempo es una reflexión, nos hace reflexionar esos versos. Pero también, antes de eso, va caminando etapas que yo caminé en la vida, evidentemente. Entonces hay otra etapa que es una etapa de madurez ya, y qué sé yo. Y después hay una etapa con algunos versos que para mí son capitales en lo que yo escribí, porque forman parte de lo que guardo yo como más precioso tal vez en la vida. Ese es un verso que yo escribí a la muerte de mi profesora de piano, porque es una mujer que influyó mucho en mi vida. Tal vez la que más ha influido en mi vida. Parece extraño decirlo, pero creo que sí. Para mí fue un golpe muy grande, a pesar de que ya hacía años que no la veía, ¿no? Que había dejado el conservatorio. Pero cuando supe que ella se moría, y con esas cosas que tiene la vida extrañas, ella murió a pasos de donde yo trabajaba en esa época. Yo trabajaba en la televisión de la Universidad Católica de Chile, y ella se murió en el hospital de la Universidad Católica de Chile, que estaba en el mismo recinto, digamos, a pasos de... Bueno, yo solamente creo que fue en ese momento en que me di cuenta de toda la importancia que esa mujer tuvo en mi vida. Entonces escribí ese poema. Es un recuerdo un poco al principio del conservatorio donde yo estudié, porque el conservatorio donde yo estudié era en un viejo edificio de Santiago que había sido un palacio antes, y que en los tiempos en que yo estudié todavía tenía esa nobleza y ese estilo antiguo que tienen los viejos edificios, con mucha experiencia de vida, con tanta cosa. Tienen un alma, ¿no? Exactamente, tiene un alma. Y ahí estudié yo. Y ese edificio era como también una representación un poco arquitectónica, tal vez, no sé, de mi profesora, que era una mujer grande, con mucho carácter. La primera mujer que fue decana de una facultad en Chile. Y fue muy conocida en toda Latinoamérica porque se preocupaba del acceso de los pobres a la música, formaba coros, formaba grupos de teatro, se preocupó de la cultura en general. Era una gran mujer, mi profesora. Y lo que tenía de extraordinario era que nunca decía lo que había que hacer, sino que a través de sus comentarios de lo que uno hacía, de la música, cómo la interpretaba y qué sé yo, pasaba mensajes que me iban quedando en la memoria. Y eso es mucho mejor que decirle a alguien, tú tienes que hacer esto, hacer el otro, ¿no? Era una gran pedagoga. Una gran pedagoga. Entonces, a ella le escribí ese poema, que es bastante triste al final, ¿no? Si ustedes lo leen van a ver que es muy triste al final, ¿no? Y hay otros poemas también que forman parte de lo que uno tiene como preferencias o como inquietudes a veces a través de la vida. Yo últimamente digo, los últimos 10 años, me ha dado la locura de estudiar la física astronómica, ¿no? Bueno. ¿Y entonces? Entonces hace tiempo que estoy leyendo todas esas cosas tan extrañas que son la teoría de la relatividad y todas esas cosas, ¿no? Pero me apasiona porque cuando fui estudiante no tenía mayor interés de esas cosas, y me parece extraño, ¿no? Y hay algunas cosas ahí que yo he escrito. Y después también nosotros hemos tenido la suerte de viajar mucho con mi mujer estos últimos años, y hay algunos poemas que vienen también de los viajes que hemos hecho, como viejos monasterios, como grutas, de esas grutas
que existen en algunos países que las han descubierto últimamente y que son maravillosas, cosas así, ¿no? Los poetas siempre tienen, tema para hacer sus poesías de cualquier cosa, realmente. Bueno, como ven, podríamos tener muchas emisiones más con el señor León, pues es muy rico todo lo que él nos dice. Infelizmente estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por haber compartido todo eso con nosotros. Gracias por su música y por todo lo que es usted, y vamos a aprovechar de su libro. Yo les recomiendo, procúrense Versos Imperdonables, que está muy bonito. Gracias a Jacqueline Samson por su cooperación y gracias al equipo. Hasta la semana próxima.